Cuba Información. Yo vivo de preguntar, ¿sabes? El internacionalismo médico de Cuba y la solidaridad con otros pueblos es parte de la obra de derechos humanos de la Revolución Cubana. Estaríamos hablando aquí de los derechos humanos de tercera generación, entre los cuales está el derecho a la solidaridad internacional. En relación a los derechos humanos, queremos resaltar una entrevista muy interesante que le hace la publicación Le Courrier a Salim Lamrani, el investigador francés, sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, con un titular bien significativo. Nos dice Salim Lamrani: Cuba está en el podium de los derechos humanos. Bueno, Lázaro, ¿qué nos dice Salim Lamrani? Porque además él se basa para su análisis sobre la situación de los derechos humanos incluso en los estudios y en lo que presenta Amnistía Internacional todos los años, cuando precisamente Amnistía Internacional o los informes de Amnistía Internacional o parte de los informes sobre Cuba son utilizados por los grandes medios precisamente para intentar desmontar todo esto que estamos contando, la obra de derechos humanos de la Revolución. ¿Qué nos dice Salim Lamrani en esta ocasión? Sí, es muy interesante y muy valioso el trabajo de investigación incluso que él ha hecho para desmontar todas estas campañas que tiene orquestada Europa en connivencia con la política del imperialismo norteamericano. Hay que destacarlo y subrayarlo. Y él se lanzó una arriesgada aventura, y con los informes, la ayuda de los mismos informes de Amnistía Internacional, que ya sabemos lo que es Amnistía Internacional, pero bueno, con esos informes, él en su último libro, Doble Morales, pone en la balanza las violaciones de derechos humanos en Cuba y las cometidas en los demás países de América. O sea, un enfoque relativista que rápidamente muestra sus límites, pero que tiene el mérito de alimentar el debate sobre la instrumentalización de los derechos humanos por las potencias occidentales. Eso es lo que plantea él, y pone varios ejemplos y desmonta cómo esto es son campañas orquestadas por las potencias occidentales que solamente están animadas por esa confrontación ideológica y la irritación que tiene Occidente ante el modelo económico, político y social del pueblo de Cuba, de la Revolución Cubana. Y el control que ejercen sobre los medios, claro. Exactamente. Entonces, no hay aquí nada, una preocupación real por los derechos humanos, sino que son campañas para tratar de demonizar al pueblo cubano y a la obra revolucionaria. Él habla, por ejemplo, de que el resultado de la comparación con los demás países, o sea, la comparación en cuanto a violaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, derechos civiles y políticos, plantea que el resultado de la comparación con los demás países es incontestable. Si hay una especificidad cubana en materia de derechos humanos, es que allí se respetan más los derechos humanos que en otras partes. Eso lo dice y plantea: las violaciones en Cuba no son menos numerosas, sino también menos graves. No hay ningún caso de asesinato político en Cuba, ni de ejecución extrajudicial, ningún desplazamiento forzoso, ningún caso de tortura, ningún sindicalista asesinado, ningún caso de desaparición forzada, ninguna masacre de campesinos, ninguna violación cometida por la policía, ningún caso de esclavitud, ningún asesinato de niños, etcétera, etcétera. Todos estos crímenes figuran en los informes de los demás países del continente. Piense en Colombia, Brasil, México o Bolivia. Plantea, y se pudieran agregar, yo agregaría más países. Son los que aparecen en la lista de Amnistía Internacional. Sí, Amnistía Internacional, y que, fíjate qué gravedad. Y esto es sistemático todos los años sucede en estos países y en otros que no menciona, estos atropellos y estas flagrantes violaciones de derechos humanos, cosa que jamás ha ocurrido en Cuba en los años de la Revolución. Sin embargo, la campaña de estos grandes monopolios mediáticos contra Cuba
pues pretende precisamente de forma falsa, pues demonizar la obra de la revolución, y lo que está detrás de todo esto es el resentimiento, la frustración y la confrontación ideológica con un proyecto, una obra política, económica y social que ha dado al pueblo de Cuba pues toda una serie de garantías y derechos humanos, como ya hemos estado hablando, uno de los principales, como es el de la vida y de la salud, que desgraciadamente son hoy utopías en muchos de los países del mundo, no solo del tercer mundo, sino en el primer mundo, porque él también menciona violaciones de derechos humanos en este primer mundo y pone como ejemplo a su propio país, Francia.